Muy bien, vamos a enfocarnos en algunos textos, ¿ya? Comprensión y producción de textos es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a diferenciar un texto de otro, porque por ejemplo, nosotros eh, sabemos muchas veces cómo son, cómo escribir un texto, creo que les pasamos hemos trabajado la formación de textos. Sin embargo, también hay que aprender a la hora de leer, identificar qué tipo de texto es. Asimismo también producirlo, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que los textos son una unidad comunicativa que tiene una intención, ¿no? De, lógicamente, de compartir una idea y que está dividido en cuanto a estructura en párrafos, ¿cierto? Eso creo que lo conocemos como texto. Ahora, dice textos descriptivos, por ejemplo, según la intención del autor que emite el mensaje, los textos pueden clasificarse en narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos e informativos. Muy bien. Los narrativos, lógicamente, son aquellos que tienen una trama, cuentan una historia, puede ser una anécdota, es un texto narrativo, ¿no? Ahora, si vamos a una cuestión más formal, podemos decir que, por ejemplo, un cuento, ¿no? Una novela, es un texto narrativo, ¿no? Descriptivo es cuando básicamente hacemos la descripción de alguien, de algo, de una persona, de un animal, de una cosa, ¿no? De un lugar. Argumentativo es cuando damos un texto, hacemos un texto de opinión, básicamente, ¿no? Expositivo es cuando, por ejemplo, tenemos un texto de un tema formal, ¿no? Y lógicamente lo estructuramos eh, con el afán de exponer una idea, ¿no? Ahora, el informativo básicamente podrían ser las noticias, ¿no? Que nos narran básicamente sucesos o acontecimientos que suceden en el mundo y en distintos aspectos, ¿no? Ya sean deportivos, ya sea político, económico. Muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar los textos descriptivos. Dice, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, describir es representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Los textos descriptivos son usados mayormente para temas de carácter científico, pero también son empleados en el lenguaje literario. Así tenemos que se puede hacer una descripción de un objeto material. Los zapatos eran de cuero escarchado, negros y con ribetes plateados. Tenían la punta curvada y la plataforma bastante elevada. Un objeto inmaterial. Su alma era hermosa, dispuesta siempre a hacer el bien y tomar para sí lo peor, un espíritu delicado. Muy bien. En el segundo, en el inmaterial, lógicamente hay un vuelo literario. Podemos dar cuenta que hay un vuelo literario. En el primero hay una cuestión más tangible, ¿no? Se entiende. También podremos usarlo de manera literaria, sí, también puede ser, pero está describiendo algo en concreto. En cambio, en el otro está describiendo una idea abstracta, totalmente. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a lo que en realidad es el meollo del asunto de la clase. Dice acá, clase de textos descriptivos. Algunos textos descriptivos son de definición, de clasificación, de comparación. A ver, tenemos acá, por ejemplo, al texto de definición, ¿no? Los bestiarios fueron textos que se hicieron muy populares durante la Edad Media. Aparecen en forma de volúmenes con detalladas ilustraciones que describían animales, plantas e incluso rocas. Este bestiario inglés de Aberdeen apareció en Inglaterra mientras en el siglo XII es una recopilación de distintos libros similares, principalmente el Psiologus griego. Además incluye capítulos del Génesis con los primeros 7 días de la creación. Los bestiarios eran compilaciones de todo tipo de animales reales o imaginarios, acompañadas de una explicación moralizadora. Uno de los elementos más llamativos del bestiario de Aberdeen son las ilustraciones en las que los dibujantes dejaban volar libremente su imaginación. Muy bien, acá está hablando de cuál es el tema de los bestiarios, ¿no? Y lógicamente describe todas las características que tenían estos bestiarios, ¿no? Desde cómo se originan, en qué época, cómo suceden, en qué momento aparecen de la historia, además de lo que contienen, ¿no? De la intención que tienen, de lo que en realidad son en esencia. Muy bien, es una descripción de definición, ¿ya? Esta pregunta la vamos a responder un tanto en la clase virtual. Ahora, acá por ejemplo dice, ¿qué información particular se menciona en el texto? También vamos a resolver en la clase virtual de Zoom.
Ahora, textos de comparación. ¿En qué se diferencia la ciencia de la antigüedad, de la Grecia y el medioevo? Dice, de la ciencia de la época moderna, aunque Hegel no se haya formulado esta pregunta expresamente, se puede encontrar en sus textos las siguientes sugerencias. En la antigüedad existía una preocupación por lo moral y lo ético. En cambio, el hombre moderno está guiado por otros intereses. Ha comenzado a arrojar una mirada a los fenómenos naturales y a reconocer sus leyes y fuerzas gracias a sus observaciones, antes de partir de principios metafísicos. Mientras que después define la Edad Media, se ha empezado con Newton a aplicar el principio de la experiencia, no solo pasivamente, sino sobre todo en forma activa. La exactitud es algo común en las ciencias modernas y a la filosofía reciente, una cualidad que une a ambas pese a que las separan muchas cosas luego de haber formado originariamente una unidad. Finalmente, el conocimiento de la razón observadora moderna tiene un carácter de dominio. Todos estos son rasgos que según Hegel constituyen a las ciencias naturales y estas modernas. Muy bien, ¿sobre qué está la comparación acá? Fácilmente, ¿no? Sobre la ciencia moderna y la ciencia antigua, ¿no? Y menciona a un pensador, un filósofo como Hegel, ¿no? Que tiene toda una idea de lo que es la ciencia en un determinado momento de la historia y también toman como punto y medio la edad media, lógicamente, ¿no? Donde va la ciencia antigua, la ciencia moderna y todo lo demás, y hay diversas comparaciones que son básicamente las que vamos a hacer en la clase de Zoom. Pero se dan cuenta, uno es el texto descriptivo de definición en el cual se describe el origen de algo, de una cosa, de un ente, de una persona, y todas sus características que forman parte de su esencia, y en el texto de comparación se van lógicamente comparando, ¿no? En cuanto a diferencias y a convergencias de algunos aspectos que pueden tener dos polos opuestos en este caso, ¿no? O dos puntos o dos realidades. Muy bien, texto de comparación. Pongan mucha atención porque eso es lo que vamos a hacer como tarea básicamente. Ahora, los textos de clasificación, por ejemplo. Esto vamos a dejarlo en cierta medida para una siguiente, porque esto es abordar un poco más, pero vamos a leer un poco el concepto ya. Dice ahí, el fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una serie de datos de extensión variable, pero todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. Las fichas tradicionales son de cartulina y se venden en las librerías a un precio muy bajo. Sin embargo, hoy es muy común recolectar la información en una base de datos. Llegado el caso, puede imprimirse la información así acumulada con el formato de la ficha tradicional y con la prolijidad propia de las impresoras. Hay distintos tipos de fichas. Muy bien, de resumen, ¿no? Contiene el resumen de un libro complejo, de un capítulo o un apartado de un libro. De síntesis contiene la síntesis de un libro completo, de un capítulo o de un apartado de un libro. De citas contiene una afirmación textual, no un conjunto encadenado de afirmaciones como el resumen y la síntesis. Personales contiene una idea que se nos ha ocurrido y que queremos conservar evitando que caiga en el olvido. Muy bien. Por ejemplo, esos son los tipos de fichas, ¿no? A ver, vamos a lo siguiente. Por ejemplo, en realidad también lo que pasa es que el texto de clasificación, que también es lo que estamos viendo acá, tiene que ver justamente con simplificar la información. Nosotros cuando abordamos un libro, por ejemplo, podemos del libro hacer un resumen y tenerlo en una ficha, ¿no? En esas fichas textuales que muy poco ya se utilizan, ¿ya? Un resumen con la estructura que más o menos recuerdan que hemos aprendido un poco en la clase anterior, o una síntesis que podría ser bien una idea principal, ¿no? Con todas las características que posee, podría ser de síntesis. Asimismo, de cita es cuando tú, por ejemplo, pones ahí en el capítulo 3 en el segundo párrafo, ¿no? Encontré tal afirmación y la copias de manera textual como está. O también por otro lado el personal, ¿no? Es cuando tú lees algo, un libro, y al final puedes hacer una ficha de lo que eso te hizo reflexionar, te hizo pensar acerca de lo que has leído. Muy bien, entonces para hacer un recuento tenemos el texto de clasificación, después tenemos el texto de comparación y tenemos el texto descriptivo, ¿no? Que hemos visto en la clase de textos descriptivos, ¿no?
Perdón, texto de definición, ¿no? Entonces, esos son todo.